Santo es el Señor en este día tan especial. Dios amado, gracias por las bondades de este día, lunes 2/26 del 2024. Te agradezco porque me has llevado a una prueba física, moral y espiritual, de ánimo, de fuerzas, de flaquezas, de momentos difíciles en mi vida en este día. Te doy gracias por llevarme ahora, Padre, a pasar esa prueba de lo que dice tu palabra, que en los postreros tiempos aumentaría la ciencia del saber de tu palabra, de saber la ciencia del cuerpo del ser humano, cómo tú lo formaste, cómo tú lo hiciste. Te doy la honra por cada punto específico que has puesto en cada parte de mi cuerpo, cada órgano en su lugar, cada punto en su cerebro. Gracias, te agradezco, Padre, por poder ver ahora tu mano de poder sobre mi vida. En este momento tan especial, vengo, Señor, inspirada para predicar tu bendita palabra, que tú eres el mismo de ayer, de hoy, por siempre y para siempre, porque tú eres el principio de la creación y el fin de este mundo, el fin de este planeta. Tú eres el principio de mi vida y tú eres el fin que tú le pondrás fin a mi vida. Padre, confío en tu nombre, confío en tu palabra y confío en la ciencia que tú dejaste, porque tu palabra dice que tú vienes, Padre Santo, para todos aquellos que confían, tengan fe o no tengan fe en ti. Lo único que tu palabra dice, que tenemos que confesar con nuestro corazón, con nuestra boca, que Jesucristo es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Bendito sea el santo nombre de Dios. Voy a predicar en este momento un ratito de la palabra de Dios para que nos gocemos y entendamos el amor de Dios hacia los enemigos, a los de Él y hacia los enemigos nuestros. Bendito el Señor. Mateo, capítulo 6, 38 en adelante dice así: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esta enseñanza desde el principio de la creación fue practicada muchas veces por el pueblo de Israel, a veces por defensa propia, o a veces por mandamiento, por ley, o a veces equivocadamente. Muchas veces se practica también eso hoy en día, lo cual Jesucristo vino a quebrar esos yugos de la ley, esos yugos de esas malas costumbres, esos yugos que el hombre había puesto para ejercer fuerza sobre el hombre, para ejercer dominio sobre el hombre. Por eso dice Mateo capítulo 5, 6, dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas Jesús dijo: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Muchas veces nosotros tenemos que bajar el rostro delante primeramente de Dios, con esa unción, con esa humildad, con esa templanza, con esa mansedumbre, delante de aquellos que se levantan muchas veces
en soberbia en contra de nosotros. No quiere decir acá que usted se va a dejar golpear solo porque usted quiere mostrar una humildad que usted no existe. Seamos realistas cuando la palabra dice que nosotros tenemos. Pero yo os digo, dice Jesús, no resistáis al malo. Antes, cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. En otras palabras, que te diga, que te grite, que te saque tal vez, perdón con la expresión que voy a decir, que te saque tal vez la más vieja de tu familia. No importa. Perdónalo. Síguelo perdonando. No actúes al ojo por ojo y al diente por diente. Porque dice Dios, la venganza no es tuya, sino es mía. Y cuando nosotros ponemos a Dios que pelee por nosotros, bien sea en lo físico y más fuerte en lo espiritual, Dios peleará por nosotros y nos dará la batalla en Cristo Jesús. Porque muchas veces nosotros mismos buscamos esas enemistades contra las personas o las personas buscan esas enemistades muchas veces cuando quieren que uno les haga un favor y definitivamente muchas veces uno no puede. Y por eso dice la palabra de Dios, vuestro hablar sea así, vuestro hablar sea no. Cuando nosotros nos comprometemos a hacer algo o un pacto con alguien, si no estamos conscientes o no estamos analizando la situación de la cual se nos está planteando, pensémonos bien. Pensemos bien qué es lo que nos están proponiendo o reproponiendo a nuestras vidas. ¿Por qué? Para que no los comprometamos, rápidamente. Antes de contestar, antes de comprometerse, uno tiene que meditar la conversación, el pacto y el hecho de ese pacto que traerá buenas o malas consecuencias en nuestras vidas. Por eso dice la Biblia, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Date la vuelta. No le hagas caso. Ignóralo. No te le pongas al brinco. Dice aquí el 40. Y al que quiere ponerte a pleito y quitar la túnica, déjala también la capa. Si te provoca a quitarte lo que llevas puesto para provocarte a ira, para que tú te defiendas, suéltasela. Déjasela que se la lleve. Acabo que la va a tirar si tú no lo sigues. ¿Por qué? Porque la persona lo que quiere es provocarte a pleito, es provocarte a ira. Porque si nosotros muchas veces vemos los pleitos, cuando alguien no se deja golpear, le arrebata la camisa, le arrebata la Biblia, lo empuja, le pega en la espalda. ¿Para qué? Para provocarlo a ira, para provocarlo a pleito. Y nosotros seamos sabios y entendidos. Cuando salgan personas iracundas en nuestro camino, huye, dale la espalda, dale la otra mejilla. Y si te arranca la chaqueta, déjasela que se la lleve. Acabo que la va a tirar, no se la va a llevar, se va a enojar más. Porque como dice la Biblia, no le contestes al necio conforme a su necedad, para que no caigas en la misma necedad que él. Nosotros tenemos que ser sabios y entendidos y conocer las trampas y las armas del enemigo. Porque muchas veces vienen con grandes humildades también, con enseñanzas así
mostrando una, digamos así, una, ¿cómo le diríamos? Que por naturaleza traen esa humildad. Pero muchas veces para ganar gente o para querer ganar bonita a la gente, se hacen humilditos y humilditos, pero a la hora de la verdad no son la persona que son. No son la persona que se muestra. Muchas veces yo me he equivocado en el sentido de que he visto una persona que en realidad muestra mi amistad, pero cuando la he conocido en sí, saca las garras en sencillas cosas, muestra lo que es. Máximo en el ministerio, se necesita astucia espiritual. Se necesita la guianza del Espíritu Santo. Se necesita, como dice la palabra, el don de discernimiento. Porque muchos se dicen ser pastores y no lo son. Son maestros. Muchos dicen, oh, yo soy ateo. Yo era lo peor. Que muchos dicen, oh, sí, el ateo. Mentira, esa es una excusa. Porque el ateo ni Dios cree en él. Jamás Dios creería en un ateo, ni un ateo en Dios. Es unas cosas nomás para apantallar a los demás. Porque la palabra dice que el hombre necio nunca tuvo a Dios en su corazón. Y dijo Dios, dice, y dijo el hombre en su corazón, Dios no existe. Es la misma maldad que le endurece su corazón para llamarse una persona que no cree en Dios. Pero sí creen en lo que Dios hace, en la ciencia, en los carros, en las mujeres, en los niños, en todo lo que se mueve, sí creen, pero menos en lo espiritual. ¿Por qué? Porque estaban muertos en sus delitos y pecados. Por eso se llaman gente masones, cerrados, que no creen sino solamente en la pureza de ellos, que son impuros y sucios delante de Dios. ¿Por qué? Porque es una forma de rebelarse contra el Dios del cielo. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos que ser mansos y humildes, ya no practicar el ojo por ojo ni diente por diente. Seamos humildes de corazón. Por eso dice Mateo capítulo 5, 40, dice: y al que quiere ponerte a pleito y quita la túnica, déjale también la capa. El 41. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Oiga lo que dice. Cualquiera que te obligue. Una persona obligada no va a querer ir. Una persona a la fuerza sí va a ir. Con un palo en la cabeza, con un golpe, una mala expresión o arrastrado del pelo. Sí va a ir 2 millas, sí lo va a caminar, pero se va a resistir. Por eso dice el 42, al que te pide, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses si tienes. Óigalo bien. Al que te pide darle. Y muchas veces nosotros, como iglesia de Dios, óigalo bien, llegan necesidades a las iglesias de hermanas tal vez que están enfermas y están recaudando fondos. Hablamos del amor bien bonito desde el altar, pero a la hora de compartir ella su negocio para poder salir adelante, para curarse esa enfermedad, nosotros no los dignamos a cooperar ni siquiera comprarle un dulce. Y estamos hablando de una humildad y un amor, y esa es pura hipocresía. Si vamos a hablar, hablemos con hechos. Si yo no puedo comprar, Dios lo sabe, pero si yo puedo colaborar en $2, $3 en comprar un dulce,
yo lo compro, porque yo recibo bendición de parte del Dios eterno cuando yo no estoy mirando la persona ni la enfermedad, sino que yo estoy viendo la necesidad para cubrir ese problema. Por eso nosotros tenemos que tener un corazón de Dios para poder ver las necesidades. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás ¿a quién? A tu enemigo. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Cuál es tu prójimo? Es aquel que tú le llamas hermano en Cristo Jesús. ¿Y cuál es tu enemigo? Aquel que no quiere conocer de Cristo. Ese es enemigo de la cruz y es enemigo nuestro. Pero cuando está hablando de tu prójimo, está hablando de ti, de mí y todos aquellos que los movemos dentro de la congregación, que supuestamente somos amados hijos de Jesucristo y lavados con la sangre del Cordero de Dios. Por eso dice Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que los aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús lo dijo bien clarito. Pero yo os digo, amarás a vuestros enemigos. Y muchas veces hay gente, no estoy hablando de los que no conocen a Cristo, porque esos están muertos en sus delitos y pecados. Y esos hay que hablarles del amor de Cristo, del perdón, de la misericordia, para que ellos vengan al conocimiento de esa verdad que supuestamente nosotros, como líderes de Dios, como cristianos, como predicadores de la verdad de la palabra, tenemos que traer a los pies de Cristo para que conozcan esa verdad que supuestamente vive en cada uno de nosotros. Por eso Jesucristo dijo, amarás, óigalo bien, pero yo os digo, amarás a vuestros enemigos. ¿Y cuáles son vuestros enemigos? Son los que no conocen de Cristo, y hay enemigos también dentro de la congregación. Seamos realistas, no tengamos los ojos como el ciego Bartimeo cerrados. Tengamos nuestros ojos espirituales. Dentro de la iglesia hay mucho egoísmo, hay mucha envidia ministeriales, hay mucho egoísmo entre los pastores. Seamos realistas delante de la presencia de Dios, porque como dice un dicho por ahí, no todo lo que se mueve dentro de las congregaciones es de Dios. No todo lo que se mueve dentro de la iglesia es trigo. Hay cizaña y hay trigo. No todo lo que brilla, dicen en el mundo, es oro, porque el oro de lejos se mira, brilla, da color, tiene peso y vale. La plata brilla, pero no tiene peso. El bronce se ve, pero está opaco. En la iglesia hay plata, hay bronce, hay oro y hay metal. Estoy hablando de los 4 metales de la tierra. Hay verdaderos cristianos, medios cristianos, mundanos y medios mundanos. Hay de todo dentro de la congregación. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes delante de la presencia de Dios cuando Jesucristo dijo, amarás a vuestros enemigos. ¿Hay enemigos ministeriales? Sí lo hay. Hay hombres que se meten a formar grupos, se meten como ovejas para poder agarrar ellos la atención. Y muchas veces los líderes se duermen y le comen el mandado
y le llevan la gente. Nosotros tenemos que ser inteligentes como Jesucristo. Tenemos que ser sabios y entendidos, porque hoy en día la palabra de Dios dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y esos obreros pocos somos aquellos que verdaderamente amamos la gente, amamos la palabra de Dios y no amamos las riquezas. Porque muchos dicen, oh sí, aquí en Estados Unidos es fácil levantar un ministerio. Sí es fácil, pero también fácil que te vayas al infierno por la avaricia a lo que no es tuyo en el sentido monetario. Por eso dice la Biblia. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que los ultrajan o os persiguen. Muchas veces somos perseguidos en el conocimiento de la palabra de Dios. Muchas veces hay personas que tienen 2, 3 años en el cristianismo y tal vez hay otros que tienen 15, 20, 30, 12, 14, 50, 40 y se creen más sabios que el que ya corrió 40 años. Y eso es imposible. Es imposible, porque en el cristianismo lo que vale es que tengamos la presencia de Dios, que tengamos esa base de Dios en nuestras vidas, que tengamos ese poder de Dios en nuestras vidas, que tengamos ese conocimiento delante de Dios, que no seamos arrogantes, que no los creamos más inteligentes que otros. En lo humano tal vez sí, estudiaron y un poco inteligente con lo intelectual un poquito más abierto, pero eso no quiere decir que no tengamos nosotros la capacidad espiritual más que ellos para poder nosotros enseñar lo que es la verdad de la esencia de la palabra de Dios, porque como dice un dicho, que a la práctica hace el maestro. Y cuando nosotros practicamos la verdad de Dios, cuando nosotros practicamos el verdadero amor de Dios y la verdadera limpieza de la palabra, no hay quien te señale, no hay quien meta duda en tu salvación. Al contrario, esa gente se va a alimentar porque hay manantial de vida en nuestro ser para que la obra de Dios crezca juntamente con aquellos que están al frente, que necesitan muchas veces la ayuda, pero muchas veces hay líderes que cometen el error, que le dan el puesto a las personas equivocadas, a los que ni llegan, a los que ni ofrendan, a los que no se congregan y le dan los puestos. Y hay gente que está ahí orando, santificando, buscando la presencia de Dios y a eso no los levantan en lo mínimo. ¿Por qué? Porque están espirituales. A los carnales les están dando los privilegios. ¿Por qué? Porque están en la misma carne, en el mismo pensamiento y van en el mismo camino de la destrucción, no para la gente, para ellos mismos. Nosotros tenemos que ser, hermanos, como dice la Biblia. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que los ultrajan. Muchas veces espiritualmente no necesitamos tanta palabra para que los ultrajen. No necesitamos. Muchas veces espiritualmente mucha gente está siendo ultrajada. Erróneamente, bíblicamente, está siendo ultrajada, sacudida por el engaño de la falsa enseñanza, por el engaño de la falsa mentira enseñada para aprovecharse de los incaptos, dice la Biblia, o de los ignorantes. Por eso nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. El mismo Jesucristo lo recomienda y dice:
Juan 10 parece que es o 12. Dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y dice que el mal pastor ve que el lobo llega, arrebata la iglesia o arrebata la oveja, dándole la mala enseñanza para beneficio propio del líder y del mismo. Arrastran con la mala enseñanza y no les importa las ovejas, porque lo que les importa es la bolsa, lo material, lo humano. Como Dios un día me mostraba a mí un líder en una visión, me presentaba a Dios 2 hombres y una mujer que llegarían a las 3 de la tarde a mi casa, y Dios me habló y me dijo: esto y esto te van a decir. Ellos no van detrás de las almas, ellos van detrás de sus bolsas de las almas. Y eso es pecado delante de mi presencia. Repréndelo cuando llegue a tu casa. Y Dios me presentó a este hombre y a esta mujer y a este otro hombre con el rostro de una serpiente y con una peluca. Y todo lo que Dios me habló, me lo habló el hombre. Y yo lo reprendí a través de la palabra. Lo primero que Dios me habló, eso me habló el hombre. Y así nosotros, el enemigo se hace enemigo de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos avisa a tiempo y fuera de tiempo que los preparemos, que vienen esos lobos vestidos de oveja para destruir tu fe, destruir tu confianza delante de Dios, para que blasfememos contra Dios por medio de la falsa enseñanza de ellos. Por eso Dios nos manda. En Juan 12 parece que es que dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y dice, y los pastores asalariados, que dependen de un salario, de una corporación o de un grupo que te paga para que enseñes mentiras, engañes al pueblo y los eches a perder. Matan tu fe, matan tu creencia en Dios y te destruyen al final. ¿Por qué? Porque dice que esos son los lobos rapaces que entran a las ovejas, y el pastor malo dice que ve al lobo que llega y no lo espanta. Deja que las destruya en el corral y se las lleve y las destruya. ¿Por qué? Porque estos pastores, dice la Biblia, que no son puestos por Dios, sino por los hombres y porque ellos mismos se pusieron. Así es que, amados hermanos en Cristo Jesús y amigos, abramos nuestros ojos cuando los hablen de la palabra de Dios, como en la iglesia, cuando Pablo llegó en Berea. Dice que todo lo que Pablo decía a través de la palabra, dice que lo llevaban a la palabra de Dios, para que ellos, ¿qué? No fueran engañados. Cuando a la iglesia por primera vez se le llama la iglesia el camino. El camino, óigalo bien. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por ¿quién? Por Jesucristo. Jesucristo es el pastor de pastores, es el rey de reyes, es el señor de señores, es el principio y el fin, ese es el alfa y el omega, es aquel el cual, amados hermanos, los enseña a nosotros que dentro de la congregación tenemos que tenerlo por seguro. Hay amigos y hay enemigos ministeriales. Hay lobos vestidos de oveja. Hay mujeres lobas que se dicen ser pastoras y son unos malos espíritus que se están levantando en boca de esas mujeres. Hay falsas profetas, sí lo hay, yo las he enfrentado. Hay falsas pastoras, sí lo hay,
Yo los he enfrentado. Aunque la Biblia no le da ese nombre de pastora, si ellos se lo quieren poner, por mí se pueden poner toditos los nombres que ellos quieran. Pero la Biblia dice que cuando Dios te llama a un ministerio, cuando Dios te capacita a través del Espíritu Santo, nadie puede revocar ese poder de Dios que te da con la autoridad de hablar de la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y sobre los buenos, y hacer llover sobre los justos y sobre los injustos. Óigalo bien. Dios hace llover sobre los buenos y sobre los malos. Y Dios hace llover sobre los justos y sobre los injustos. Y en esos dos grupos está el pueblo de Dios, está el planeta Tierra y estamos todos nosotros. Nosotros queremos ser justos, justifiquémonos. Queremos limpiarnos, sigámonos limpiando. Dice la Biblia que el que esté limpio, que se limpie más de este mundo. Y el que esté sucio, que se siga ensuciando. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Dice, que hace salir su sol, dice, sobre los malos y sobre los buenos. Y hace hacer llover, dice, sobre los justos y los injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Signo de interrogación. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? Ninguna. Y ahí sí hay muchos en la iglesia, amadores de sí mismos, porque se mezclan en sus privilegios, ignoran al pobre, ignoran a todo mundo, se aman a ellos mismos, se codean a ellos mismos. Dice, porque si amáis a los que os aman, punto de interrogación, ¿qué recompensa tendréis? Pues ninguna. ¿No hacen también asimismo los publicanos, los religiosos, los que no conocen de Cristo, los que no tienen temor de Dios, los hipócritas, los injustos, los malvados? ¿No se codean entre ellos mismos? Claro que sí, dijo Jesús, mas vosotros no seáis así. Dijo, si saludad, dice, a vuestros hermanos solamente, signo de interrogación, ¿qué hacéis de más? Otro signo, ¿no hacen también así los gentiles? ¿Cuáles son los gentiles? Aquellos que no practican la religión de la creencia o no practicaban la religión de la creencia del pueblo de Israel. Ese es un gentil que no practica la religión suya ni la mía, ni practicó la religión del pueblo de Israel. Un gentil es una persona que no acepta tu doctrina, tu fe, el nombre de tu Dios. Ese es un gentil, apartado del conocimiento del Dios que tú sirves y de esa fe que tú procesas. Ese es un gentil. Dice, y si saludáis, dice, a vuestros hermanos, dice, solamente, ¿qué hacéis de más? Nada. ¿No hacen también así los gentiles? Dice el 48 para terminar. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿En qué? El amor, la misericordia, la paciencia, la templanza, la humildad. Tratar la manera, dijo Jesús, de ser como yo. Imitadores
como yo, dijo, imito a mi Padre, como aquel que me envió, como dijo Pablo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Así quiero que ustedes, dijo Pablo, imiten la buena conducta, las buenas costumbres, las buenas enseñanzas, el buen caminar de un cristiano, el ser sincero, caminar sin hipocresía, sin miedo al hombre, sin miedo a las hermanas, sin miedo a los hermanos, sin miedo a sus hijos, sin miedo a su esposo, sin miedo a nadie. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos para quedar bien con nadie, ni caminar bien para quedar bien con nadie. Con quien tenemos que estar bien y caminar bien y dar frutos dignos de arrepentimiento delante de la presencia de Dios es usted, Dios y el Espíritu Santo. Es su conducta que se separa de lo bueno y de lo malo. Y yo quiero nunca separarme de lo bueno de Dios, separarme de lo malo y de los que hacen maldades y los que hacen maldad y los que provocan maldad. De eso sí, nosotros tenemos que apartarnos, guardarnos, ponerles la otra mejilla. No es que usted se va a dejar golpear, huir. Si para provocarte a pleito te maltratan, te ultrajan, te dicen apodos o te tiran bullying, ignóralos. Si tú vives en paz, ignóralos. Pero si tú vives en guerra, defiéndete. Pero si tú vives en esa paz de Dios y en esa bendita tranquilidad en la cual nosotros tenemos que vivir quietamente, dice la Biblia. Tenemos que tratar de vivir. Voy terminando. Mateo, capítulo 5, donde dice, el amor hacia a los enemigos. Bendito Dios. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes, a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Y cualquiera, y al que quiera ponerte, a pleito y quitarte la túnica, déjale también la otra. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ahí tenemos que tener nosotros inteligencia. ¿Con qué malicia te lo piden? Si es para tomar ventaja de tu ignorancia o de tu humildad o de tu religión, para las orejas, que ahí ya no es el prójimo, ahí es el enemigo usando a tu prójimo para destruirte. Seamos inteligentes. Dice, y al que quiera ponerte a pleito, dice, y quitar la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve 2. Al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecíos a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y es duro orar por aquel que te ultraja, física, moral, espiritual, emocional, y es duro orar por ellos, pero tenemos que orar porque esta gente cuando te atribula se te vuelve enemigo implacable. Pero cuando nosotros oramos, reprendemos y echamos las bendiciones, el enemigo retrocede.
en el nombre de Jesús lo retira de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay resistencia espiritual en nosotros y en ellos hay resistencia de maldad, de destrucción en contra de nosotros. Por eso nosotros que tenemos que estar, como yo digo, al pie del cañón, disparando la palabra en el espíritu, para que el enemigo entienda que no entrará a hacer campo ni hoyo en nuestras vidas. Tenemos que estar preparados con la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso dice así: pero yo os digo, amarás a vuestro enemigo, bendecíos que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y hacer bien a alguien que te ultraja es duro. A mí me acaba de pasar un testimonio grande, grandísimo. Después que ayudé, colaboramos, lloramos, gritamos, y solo porque le di una corrección a la persona le dije: no ahogues a los que están en tu hogar, no los fastidies, no seas egoísta, aprende a compartir con el que está al lado tuyo, muéstrale el amor, muéstrales la misericordia, no perturbes sus vidas, aprende a compartir. No seas posesivo o posesiva. No asfixies a los que están a tu lado. Es un consejo que yo estaba dándole porque estaba viendo la rudeza, la frialdad y la maldad del corazón de esta persona. Y le dije: haz eso. No asfixies a tus hijos. No asfixies a tu marido. No asfixies a nadie. Dale amor. Aprende a compartir a los que están alrededor tuyo. Y esta persona, como no es cristiana, hijos de cristianos, medios cristianos, criadas, media, anda ahí brincando de lugar en lugar y no afirma sus pasos. Y esta gente, cuando anda así, se vuelve más rebelde que alguien que no conoce de Cristo. Porque el enemigo les hace sentir grandes porque saben poquita palabra de Dios. Me dijo: gracias por el consejo. Se le agradece, se le quiere. Adiós. Esa fue su respuesta por el buen consejo que yo le di. Iracunda, enojada. Un día Dios tratará con ella grandemente. Yo estoy orándole a Dios que Dios le haga recapacitar de ese corazón de piedra que muestra de dureza con sus propios hijos. Dice: pero yo os digo, amarás a vuestro enemigo. Y es duro amar personas así. Bendecid a los que os maldicen. Y es triste cuando usted hace favores y solo miran lo poquito malo que usted hace y no ven lo grande que Dios hizo con ellos a través de uno. Y dice: a los que os orad, dice, y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y es duro hacer bien a aquellos a los cuales los aborrecen a nosotros. Pero tenemos que hacerlo para mostrarles ese amor de Dios a ellos. Dice: orad por los que os ultrajan y os persiguen. Muchas veces verbalmente los ultrajan y los persiguen como personas para botar el testimonio de uno. Pero vive Jehová, en cuya presencia nosotros estamos, que Dios no le permita al diablo, al enemigo, caer en las redes de ellos. Porque nosotros, dice la Biblia, que el Espíritu de Jehová levantará bandera a nuestro favor cuando nosotros caminamos en esa verdad de Dios y en esa justicia divina del Dios eterno. Por eso dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos, y hace llover sobre los justos y los injustos. Porque si amáis, dice, a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Ninguna. ¿No hacen también así los publicanos, los religiosos, los que se dicen ser cristianos y no lo son, los que dicen ser cristianos y son más diablos que el diablo? Dice:
Y si saludáis, dice, a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Pues nada. ¿No hacen también así los gentiles? Ya hablamos que es un gentil, ¿verdad? Ahora dice la palabra de Dios y voy terminando. Sé pues, dice, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí termino este mensaje. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pidámosle a Dios, hermanos, a Dios que nos perfeccione cada día con ese mensaje, para poder entender la palabra de Dios, que es la palabra perfecta delante de Dios. Es, hermano, leer la palabra de Dios y ponerla y tratarla de poner por obra delante de su presencia. Dice que nosotros estamos para santificar nuestras vidas, para dar ese ejemplo bendito que decimos amar a Dios. Amemos a Dios de verdad, no lo neguemos con nuestras actitudes malas. Sí, podemos tener carácter, claro que sí, pero tenemos que saber dónde sacar ese carácter. Sabemos dónde tenemos que mostrar ese carácter con autoridad, con amor, con paciencia, con templanza, con sabiduría. Aprender a callarse, aprender a escuchar es lo más importante, porque dice la palabra de Dios que en las muchas palabras hay pecado muchas veces. Y a veces es mejor que digan que uno es callado a que es hablantín. ¿Por qué? Porque en la mucha palabra hay pecado. Y nosotros tenemos que guardarnos de todo eso que dice la palabra de Dios. Mateo 5:48 termino. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Padre, gracias en este momento tan especial. Ayúdanos cada día a través por medio de Jesucristo, a través de la sujeción de tu Espíritu Santo, que seamos perfectos en la forma de conducirnos delante de tu presencia, con temor, con respeto hacia ti, Señor. Reconociendo, Padre, que cada día necesitamos ser humildes de espíritu, conocer el campo espiritual tuyo para poder, Señor Santo, entender tus maravillas, entender ese privilegio astral espiritual, donde se mueve esa paz, donde se mueve esa tranquilidad de nuestro ser. Pase lo que pase en nuestras vidas, mantener esa paz, Señor. En el nombre de Jesús, amado hermano y amigo en Cristo Jesús, si a ti te gusta este mensaje, suscríbete a mi canal para que Dios te bendiga con la enseñanza que me dio a mi Padre a través de su palabra, para llevártela a tu casa a través de este canal. Me encanta, amo el hablarte de Cristo, porque yo sé que tú aprendes, aunque sean 2 palabras que agarres de este mensaje. Dios te da conocimiento, Dios te da vida, Dios te da sabiduría para que nos apartemos cada día de este mundo inmundo que cada rato los está contaminando, alma, espíritu y cuerpo. Pero no le permitamos al enemigo que contamine nuestro ser. Permitámosle a Dios que el Espíritu Santo los contagie de su poder, de su gracia, de su sabiduría, de su honestidad. Pidámosle a Dios, amado hermano, hermana, amigo, joven, anciano,
niño, estar en la presencia de Dios. Porque esta vida es pasajera. La niñez es preciosa. La pubertad es hermosa. La juventud es preciosa. Dice la Biblia, joven, gózate con la mujer de tu juventud y regocíjate en ella. Pero recuérdate que de todas estas cosas, Dios un día te traerá cuentas a mí y te traerá cuentas a ti. ¿Qué hiciste con tu juventud para Dios? ¿Qué hiciste en tu mocedad para Dios? ¿Qué hiciste en tu vejez para Dios? ¿Consagraste tus hijos a mi vida? Te preguntará Dios. ¿Te sentaste a hablarles a tus hijos que yo existía, que yo los limpio, que yo los lavo, que yo los perdono? Te preguntará Dios como Padre. Te llevará responsabilidades en aquel día. Porque nosotros como Padre somos como la buena oveja, como la buena reina de las ovejas, que tenemos que guiar a nuestros hijos. Los padres tienen que ser ejemplo, las madres tienen que ser ejemplo, los abuelos, todos aquellos que somos familias, que conocemos a Cristo, tenemos que mostrar ese amor, esa paciencia para nuestros hijos. No importa cómo el mundo los golpee y los tenga. Amémonos. Amemos a nuestros hijos porque son nuestros prójimos, no son nuestros enemigos. Son nuestros hijos que salieron de nuestro vientre. Son esas semillas benditas que Dios puso alrededor de nuestras mesas a que comieran alrededor de nosotros. Amemos a nuestros hijos como madre. Amemos a nuestros hijos como padre. Démosles el debido respeto. Enseñémosles el amor de Dios. Hágase amigo de su hijo o de su hija. En estos tiempos es necesario que los padres seamos más enemigos que amigos de nuestros hijos. Seamos más amigos que enemigos. Porque en muchos hogares los padres son los grandes enemigos de sus hijos porque no los han sabido enseñar delante de la presencia de Dios. Estoy hablando de todas las religiones, de todas las creencias. Porque eso es a nivel nacional e internacional y mundial. Tenemos nosotros, amados hermanos en Cristo Jesús, como dice aquí Mateo 6:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto, en la paciencia y en la enseñanza a nuestros hijos y a la iglesia de Dios. Amado hermano en Cristo Jesús, en esta noche te dejo delante de la presencia del Dios eterno para que mires este mensaje. Si te gustó, suscríbete, dele like, y si usted necesita una oración por enfermedad, por liberación o por lo que sea, déjeme un mensaje escrito ahí y yo le devolveré su mensaje con todo amor, con toda paciencia, porque le amo en el amor de Cristo, porque le estoy hablando de aquel que un día murió en la cruz del Calvario para perdonar sus pecados y los míos. De ese yo le estoy hablando. Cuando yo le hablo de Jesucristo, yo no le estoy hablando de ningún nombre, de ninguna denominación, ni de ningún nombre, de ninguna religión, porque Cristo no es religión. Cristo es salvación a nuestras vidas. De ese Dios yo le estoy hablando. Así es que, amado hermano, que la paz, que la gracia y que el amor de nuestro Señor Jesucristo alcance su vida en esta preciosa noche que le he llevado el mensaje del cielo a la tierra, se la he traído a la pantalla para que usted la escudriñe, la escuche, la observe y se haga un autoexamen. Si la palabra le está diciendo
que usted necesita un Salvador para su alma, hágalo. Porque la palabra dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, sino en Jesucristo mismo hecho hombre, Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que la paz del Señor gobierne sus corazones. Amén, amados hermanos, en Cristo Jesús. Aleluya.